hoy tenemos un invitado muy especial para hablar de economía en tiempos de pandemia, reforma y todo lo que nos interese saber sobre estos importantísimos temas que impactan tanto nuestras vidas. Así que vamos a dar la bienvenida al profesor Antonio Siriaco, economista y catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Yanercy, siempre a tu disposición y muy encantado de estar en tu programa aquí en Radio CDN 92.5. Sí, muchísimas gracias, profesor. Yo sé que la gente está ansiosa, todos queremos escuchar sobre el tema del momento, que aunque el gobierno no ha hablado, todavía no ha sometido, el propio presidente de la República ha hablado de que aquí habrá una reforma fiscal, que es necesaria, que se necesita, y el propio ministro administrativo, José Ignacio Paliza, también lo ha dicho. El tema como que medio se ha apagado. Pero antes de entrar en esa parte, profesor, hay algunos conceptos de economía que a mí me gustaría que usted, con su capacidad, su pedagogía, nos pueda enseñar. Por ejemplo, ¿qué es el PIB, el Producto Interno Bruto? Mira, eso es una pregunta muy interesante para todo el público que nos escucha. Y generalmente es un concepto que se usa con mucha frecuencia. La economía creció, el PIB creció, y en realidad es una medida que se utiliza en economía para medir el nivel de riqueza en un momento determinado, en un año prácticamente. Tú sabes que al final lo que generan bienes y servicios son las empresas. Hay una cantidad de empresas determinada en una nación, en un territorio, y esas empresas producen bienes y servicios. Bienes que son objetos tangibles que consumen la gente, servicios que demandamos todos. Todo eso se computa durante un año y el valor de esos bienes y servicios durante ese año constituye el Producto Interno Bruto, es lo que todos nosotros llamamos PIB. PIB en sus diferentes siglas, palabras que la componen, en la P, el producto. La I, interno, porque se genera en un territorio determinado. Y la B, bruto, porque evidentemente se computa sin descontar la depreciación de equipos. Todos sabemos nosotros que en un año determinado las empresas utilizan equipos, esos equipos se deprecian, se desgastan. Y evidentemente todo eso incorpora una depreciación. En el PIB no se incorpora la depreciación, porque muchas empresas tienen diferentes tipos de métodos de la depreciación. Entonces, el Banco Central o los institutos de estadística, que son los que en cierta manera computan ese valor en muchos países, generalmente computan todos los bienes y servicios de manera que no incorpora la depreciación. Por lo tanto, entonces el PIB es algo así como los ingresos, para simplificarlo, es como el ingreso individual bruto, sin tú descontar todo lo que tú gastas de manera individual, el sueldo bruto. El sueldo bruto es el PIB, es el PIB de la nación. Exactamente, ya. Es como todos los ingresos que se generan, todos los bienes y servicios que se le pone un valor y no se le descuenta, vamos a decir, la depreciación, lo que se desgastó de equipo que se utilizaron para la producción de esos bienes y servicios. Entonces, en sentido así muy, muy simple, es un valor de riqueza, o sea, una riqueza que se genera en un territorio. Y por eso es que es muy importante que los bancos centrales y que los institutos de estadística lleven esas informaciones todos los años, que creció la economía. Cuando crece la economía es que crece el Producto Interno Bruto, crecen los bienes y servicios de un año a otro. Eso es bueno porque la población crece. Y si la población crece, entonces el país tiene que estar en condiciones de generar más bienes y servicios que demanda la población. En la economía personal siempre se recomienda ahorrar, que uno tiene que ahorrar y tener tu fondo. En el Estado también es así, de ese PIB, ¿qué se recomienda? ¿Guardar mucho o invertirlo? Mira, muchas veces lo que ocurre a nivel micro necesariamente no tiene que ser igual a nivel macro. Eso es un elemento muy importante, Yanercy, porque mira qué ocurre. En una economía en sentido agregado, cuando tú la analizas, se le llama macroeconomía.
Y cuando tú analizas las empresas de manera individual o cada uno de nosotros, es algo muy micro, eso es una diferencia. Entonces nosotros generalmente para fines de aumentar nuestra capacidad, mejorar nuestros niveles de vida, si queremos comprar equipos duraderos, una casa, un vehículo, tenemos que tener una capacidad de ahorro muy importante. Ahora, los países que ahorran mucho, y eso no es malo que se ahorre, pero también que se invierta, porque no tiene sentido que un país que pueda también ahorrar mucho, guardar ese dinero y tenerlo ahí, porque no tiene sentido, porque la población crece, la población demanda carreteras, la población demanda servicios, la población demanda muchos servicios públicos que generalmente el Estado tiene que hacer inversiones en infraestructura, en mejorar, por ejemplo, las viviendas, en tener un mejor sistema de salud, en tener un sistema educativo. Todo eso hace que si el gobierno se plantea tener un ahorro de un 10% en sus finanzas públicas, pero ese ahorro se traduzca en inversión. Y es muy importante esa parte. Lo mismo ocurre con todos nosotros. Si nosotros si ahorramos, tú no vas a tener ese dinero debajo del colchón. ¿Por qué? Porque tú tienes necesidades. Lo más probable, tú dices, yo necesito ampliar mi casa, yo necesito comprar un vehículo, yo necesito comprar una televisión. Entonces, el dinero que se guarda y no tiene uso se deprecia, porque también el dinero pierde valor en el tiempo, Yanelsi. Profesor, y la gente tiene que aprender eso. Sí. El dinero yo lo ahorro, pero tiene que tener un fin, incluso un fin de manera de precaución, porque también a nosotros nos puede ocurrir cualquier situación, y si de repente, ni lo quiera Dios, nos ocurre una situación y no tenemos quizás un dinerito guardado, entonces se complica un poco. Siempre tenemos que actuar, Yanelsi, de manera con un sentido de previsión. El hombre y la persona precavida evidentemente dicen que vale por dos. Y aquí el Estado ha sido lo suficientemente precavido como para que poder enfrentar con éxito una situación económica como la que tenemos ahora, porque quizás lo peor no ha llegado o quizás vamos mejor de lo que pensamos. En ese sentido, no hemos sido tan precavidos porque, Yanelsi, desde el año 2008, los presupuestos en la República Dominicana se están formulando con déficit. Entonces, cuando tú formulas un presupuesto con déficit, significa que hay una parte que tú tienes que buscarlo. Como tú no tienes ahorro, entonces tú lo pides prestado. Y eso significa que cuando aumentan los déficits, también aumentan las necesidades de financiamiento. Y eso se traduce en mayor endeudamiento público. ¿Qué ocurre? Es malo, pero que yo recuerdo que el presidente Danilo Medina, cuando el expresidente, cuando todavía era presidente, había dicho que criticó incluso que se critique la deuda. O sea, él argumentó que la deuda no es mala, que este país está creciendo y que todos los países, y puso como ejemplo creo que Estados Unidos, Japón, sí. que son economías de primer nivel, están mucho más endeudados con relación a su PIB que la República Dominicana. No, eso es cierto, es muy cierto, pero no estamos diciendo que el endeudamiento es malo per se, porque cuando una persona se endeuda o un país se endeuda, está teniendo un pasivo. Pero si ese pasivo uno lo traduce en una infraestructura, esa infraestructura lo que hace es que borra el pasivo. Por ejemplo, si tú te endeudas y haces una carretera, sencillamente tú borraste ese pasivo, porque la carretera va a mejorar la productividad de la economía, disminuye los costos de transporte, facilita el transporte de bienes y servicios. Todo eso mejora la eficiencia de la economía. Ahora, nosotros hemos tenido periodos donde no hemos endeudado y ese dinero lo hemos gastado en gastos corrientes y no de capital. Uno se endeuda como país cuando uno traduce ese endeudamiento en gastos de capital. ¿Qué significa gasto de capital? Infraestructura, llámese carretera, llámese puentes. Entonces, y eso, coger prestado para los programas sociales, por ejemplo, no es un buen negocio. No es un buen negocio porque estamos sencillamente gastando, haciendo un gasto corriente. Ahora, supongamos que tú tomas dinero y le mejoras el sueldo a los profesores.
el profesor tú no lo puedes ver tampoco como un gasto corriente, sino un gasto, una inversión. Porque si el profesor se forma mejor, eso significa que va a tener un efecto multiplicador y eso entonces mejora la productividad de la economía. Todos esos son elementos que hay que ver para qué uno se endeuda. ¿Cuál es el objetivo del endeudamiento? Y hay que saber bien cómo se va a gastar ese dinero. Y la situación de la deuda, porque yo escucho muchos políticos, economistas preocupados por la situación de la deuda. Desde su punto de vista, ¿cómo estamos en estos momentos en materia de deuda del 70% del PIB? Sí, mira qué ocurre, Yanersi. La deuda en estos momentos es una situación que no es la República Dominicana que lo tiene. Estamos hablando de un conjunto de países. Países desarrollados y países en desarrollo están altamente endeudados. Incluso hay países desarrollados que tienen deuda hasta del 220% del PIB. Entonces, la solución que hay que buscarle en estos momentos a la deuda es una solución de carácter global. Y estamos viviendo un tiempo especial, un tiempo de pandemia. Ahora, mira qué ocurre. Nosotros tenemos que saber en qué momento nos endeudamos. Por ejemplo, cuando a ti te va muy bien, en tu familia, tú estás recibiendo altos ingresos, ¿qué tú haces? ¿Te endeudas? No, tú agarras ese dinero, como te ahorra mucho, si tiene alguna deuda que tú haces, que disminuye la deuda. Aquí pasó al revés. Entonces, ahí voy. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, ahí voy. ¿Qué ocurre? Que en los tiempos malos, generalmente es cuando tú tienes que endeudarte, porque tus ingresos disminuyen y tus gastos permanecen fijos. ¿Qué nosotros hicimos? Que en los tiempos donde el ciclo de la economía era en auge, que la economía crecía un 6%, nosotros lo que hicimos fue que nos endeudamos. Cuando debimos de ahorrar y traducir ese ahorro público en disminución de los intereses o el servicio de la deuda, lo hicimos al revés. Y ese es el problema. Estados Unidos, por ejemplo, y todos los países desarrollados, ¿en qué momento su endeudamiento se incrementó de forma acelerada? Cuando entraron en crisis. La crisis del 2008, 2009 y luego entonces con el tema de la pandemia. El balance de la Reserva Federal en el año antes de la crisis del 2008, de lo que se llama Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, era de 700 mil millones, es decir, el balance que tenía, que había recursos que había emitido. Después de la crisis, hasta el día de hoy, el balance se ha incrementado en 8.1 billones. Todo eso es que ha emitido recursos para tirarlo a la economía, para que la economía se reactive. Entonces... Y eso es deuda. Al final, eso es un endeudamiento. Y el gobierno de Estados Unidos lo que hizo fue que emitía bonos del Tesoro, y esos bonos los compraba la Reserva Federal. Y por eso que tú encuentras que la deuda de Estados Unidos sobrepasa el 100%, igualmente en Japón, que sobrepasa el 200%, pero eso ocurrió en tiempos de recesión. Vamos a ver, hay dos temas. Entonces se hizo mal aquí en el tiempo de la bonanza y del crecimiento económico tomar prestado. El otro tema que ahora vamos a entrar ahí. El tema de la reforma fiscal. Ya. Usted recientemente lo consultaba claro, con un trabajo que estaba haciendo. Claro. Y usted dice que las reformas se hacen en los tiempos de bonanza, no en tiempos de crisis. Aquí tampoco se hizo la reforma en los tiempos de bonanza. Mira, hay muchos economistas que dicen que cuando la situación está deteriorada, que es el mejor momento. Pero yo siempre hago la pregunta, Yanersi. ¿Nosotros debemos ir al médico cuando ya estamos mal o antes para prever llegar ahí? No, tenemos que ir al médico de manera muy permanente para evitar llegar a una situación de deterioro. Entonces, no es cierto que las reformas tú tienes que hacerlo en tiempos cuando la gente está muy mal, porque es muy doloroso y hay que evitar llegar a ese punto. Por eso yo he dicho que por qué nosotros no llevamos a cabo los pactos en los momentos establecidos. El pacto fiscal era el primero,
incluso en el año 2012 se convocó y nunca se llegó al pacto, sino que se hizo una reforma tributaria, luego vino y se firmó el pacto educativo y entonces se trabajó con el pacto eléctrico y se quedó el pacto fiscal porque es más complejo, es mucho más, hay más intereses, pero tuvimos una gran oportunidad de que en tiempos de bonanza nosotros pudimos hacer un arreglo importante porque es muy lógico. Si a ti te va bien, si a mí me va bien, si a todos nosotros nos va bien, tenemos un buen trabajo, los niveles de desempleo son relativamente bajos, es más fácil para el gobierno decirte, págame impuestos, porque tú no lo vas a sentir tanto. Pero si tú estás desempleada, si yo estoy desempleado, si hay una cantidad importante de personas que no han podido recuperar su trabajo, y no lo van a poder recuperar hasta quizá 2022, 2023. Pero además también, si hay muchas empresas que desaparecieron, ¿cómo tú le vas a decir a una pequeña y mediana empresa que va a pagar más impuestos? Se le hace más difícil. Por lo tanto, estamos hablando de que en la situación que nosotros en este momento, el contexto en el cual se está hablando de una ejecución de una reforma fiscal o tributaria, es una situación difícil para muchísima gente, para muchísimas empresas. Entonces, tú puedes diseñar y hacer el mejor diseño de una reforma. Puedes traer aquí los economistas que sean todos premios Nobel. Pero si no existen las condiciones, eso no se va a llevar a cabo. Todo lo contrario, lo que puede ocurrir es una situación sencillamente como hemos visto en el hermano país de Colombia, donde se diseñó una reforma fiscal muy importante, bien diseñada, y obviamente que la población, cuando vio que el contexto todavía era un contexto pandémico, donde todavía en Colombia el gobierno no había sido efectivo con respecto al combate del coronavirus, el proceso de vacunación estaba totalmente retrasado, la gente dijo, pero ¿cómo es posible? O sea, hay que ver que en términos psicológicos, en términos de las condiciones personales de la gente ante una situación pandémica, que ha conllevado un confinamiento de la gente, un alejamiento, una alteración en su forma de vida, no es tan fácil. No es una crisis cualquiera, no es una crisis tradicional de la crisis económica, Profesor, es una crisis sanitaria que ha tenido un impacto en la economía. Sí. Profesor, antes de entrarnos ya más en el tema de la reforma, que es lo que está en la agenda, usted me dice que en los tiempos de bonanza, si nos vamos por evaluar los últimos 8 años de gobierno, aparte de lo que lleva, entonces fueron tiempos de bonanza económica, de mucho crecimiento, pero nos endeudamos más, claro, y no se hizo la reforma fiscal. Claro. Entonces, ¿ese gobierno manejó mal la economía? No, yo creo que manejó mal el momento, porque generalmente también hay que evitar que tú pueda caer en una burbuja, porque eso es un elemento muy característico de nosotros los seres humanos, cuando la cosa va muy bien. Hay que evitar eso. Y una de las cosas que nos enseña la economía es precisamente, y el mundo, es que lo constante es el cambio y lo constante es la incertidumbre. Entonces no podemos, incluso en nuestras vidas personales, cuando las cosas van muy bien, perfectamente, que te salen las cosas bien, siempre uno tiene que tener un sentido de precaución y pensar que puede ocurrir cualquier cosa fortuita, como ocurrió con el tema de la pandemia. ¿Quién iba a pensar? ¿Qué gobierno, qué economista, qué funcionario en el mundo hizo un pronóstico de que en el 2020 en la República Dominicana, en el mundo, iba a haber una pandemia? Nadie. Todo el mundo estaba bien, todo el mundo estaba viviendo la burbuja del crecimiento. La economía mundial tenía una expansión creciendo al 3.2%. Sin embargo, de repente vino esta situación y colapsó la economía mundial. Entonces nosotros tenemos siempre que pensar que hay muchos escenarios
hay escenarios que son muy optimistas, escenarios que son, vamos a decir, realistas, y escenarios que pueden también ir al otro extremo. Por lo tanto, siempre tenemos que actuar con mucha precaución. Por eso hemos dicho, incluso hasta en nuestras vidas personales, ojo, tenemos que ver todas las posibilidades y actuar con un sentido de precaución. Tener un ahorro mínimamente por si ocurre algún tipo de elemento fortuito. Los gobiernos tienen que tener sus finanzas relativamente controladas para evitar cualquier situación. ¿Por qué? Fíjate que hay países que han manejado, uno mejor, otro quizá peor, la pandemia. ¿Por qué? Bueno, porque generalmente países como Alemania, por poner un ejemplo, que por situaciones históricas siempre ha tenido un sentido de frugalidad, sus gobernantes han sido muy adversos a la inflación, a los altos déficits, y todo lo contrario, han fomentado finanzas públicas muchas veces con superávit, han generado un proceso de fondo por situación de desastre, situaciones que pueden ocurrir. Por ejemplo, nosotros somos un país altamente vulnerable, no solamente quizás no por la economía, sino porque estamos ubicados en la ruta de los huracanes. Entonces, en nuestro presupuesto, nosotros tenemos que tener un fondo mínimamente, que lo dice el presupuesto, pero no lo cumplimos, por lo menos que sea un 5% de los ingresos o del PIB, de tal manera que tú lo guardes ahí cuando venga cualquier evento fortuito o una sequía o un huracán, que tú puedas tener recursos ahí para sencillamente actuar. Entonces yo creo que en ese sentido quizás el gobierno vivió una burbuja, y son burbujas que se generan cuando la economía va bien, cuando todos pensamos que nada va a cambiar, y sin embargo precisamente recibió el impacto del coronavirus, y entonces hubo un proceso de alteración, y a partir de ahí entonces la economía se cerró. Profesor, entonces, ¿cuál es el momento adecuado para hacer una reforma? Usted dice que que no recomienda, que hay economistas que dicen que sí, pero usted dice que no es el momento. Pero es que aquí hace falta una reforma, entonces ¿cuándo la vamos a hacer? Claro, aquí hace falta una reforma, yo siempre, y estoy de acuerdo con eso, pero yo entiendo que este año hay que consolidar la recuperación. Mira por qué, Janercy. Porque también este país, quizás algunos países centroamericanos, incluyendo tanto a los países que conforman el TLC con Estados Unidos, México y Canadá, van a tener un golpe de suerte, en el sentido de que la economía norteamericana va a tener un crecimiento alto, alrededor del 6.5, ya lo está teniendo. Está gastando mucho, está invirtiendo mucho, está apoyando a los hogares de bajos ingresos, y hay muchas familias dominicanas que se están beneficiando. A tal punto que las remesas de los dominicanos procedentes de ese territorio se han incrementado. Posiblemente las remesas terminen este año en la vecindad de los 10.000 millones de dólares. Como nunca, como ningún otro sector. En segundo lugar, las exportaciones dominicanas, básicamente la de zonas francas, a ese mercado también se han incrementado. La inversión extranjera. ¿Qué significa eso? Que mientras más actividad hay en los Estados Unidos, también en la República Dominicana hay más actividad. El gobierno ha venido mejorando las finanzas públicas, tanto los ingresos, las recaudaciones por aduana, como también las recaudaciones por impuestos internos. Y eso son declaraciones de ambos directores. Entonces, de manera, como decimos los economistas, inercial, las finanzas públicas este año van a mejorar. El gobierno ya tiene el presupuesto de este año. El gobierno no va a tener, creo que aguanta el próximo año. Entonces yo lo que creo, que aproveche este tiempo, discuta la reforma y la ejecute en el año 2023. Porque te voy a decir una cosa, supongamos que aquí estuviésemos en tiempos normales. ¿Tú crees que una reforma fiscal se va a llevar un año? No. A lo mejor no. Porque si la reforma
si el pacto eléctrico se llevó 3 años en tiempos normal y el pacto o la reforma fiscal es más compleja, en tiempos normales mínimamente se va un año. Pero vamos a ver, profesor. Porque déjame decirte lo siguiente, Yanelsi, si el gobierno hace una reforma este año, es para incorporarla en el presupuesto del 2022. No hay tiempo este año. Para discutir ya una reforma fiscal. No, discutir sí, tú la puedes comenzar. Para aprobarla y aplicarla. Sí, no hay. Desde mi punto de vista. O sea, en tan poco tiempo. Porque déjame decirte una cosa. Mira, aquí muchos dicen, no, porque la reforma se puede hacer como en el año 92. O en los años 90. Señores, la sociedad dominicana ya es una sociedad donde ha crecido la clase media, en primer lugar. En segundo lugar, en esa época no existía el Consejo Económico y Social. Constitucionalmente existe ese consejo, donde se deben de discutir esos temas trascendentes de la sociedad dominicana. Pero déjame decirte lo siguiente, tenemos una experiencia con los impuestos que se iban a incorporar para este presupuesto del año 2021. ¿Y qué ocurrió? Que hubo un sector de clase media que se empoderó, usa las redes sociales, convoca por las redes sociales y además formó parte incluso de la plataforma política del actual presidente. Pero, profesor, es que, mire, uno poniéndose allá como en el lugar del presidente y de su partido, porque ellos son políticos. Sí, claro. Y la economía, para mí, no es la política que determina la economía, no, es la economía que determina el rumbo de la política. Por eso es, Yanelsi, que la economía en sus orígenes es economía política. Porque es que un gobierno que donde la gente no esté bien, no lo vota. Claro. Entonces, políticamente yo no creo que el presidente Luis Abinader se vaya a embarcar en una reforma para aplicarla en el 2023, en el año preelectoral, cuando él se va a reelegir, entiendo yo. Entonces, si no la aplica ahora y usted dice que ya no hay tiempo, no va a haber reforma. Mira, yo creo que hay dos cosas que hay que observar. Creo que el presidente de la República lo veo y uno lo ve muy entusiasmado con el tema de la recuperación. Y hay un elemento importante que hay que incorporar, es que si también el turismo, como se vislumbra, se comienza a reactivar a partir del segundo semestre de este año, y eso sigue posteriormente en el año 2022, el presidente de la República va a tener cierto nivel de holgura. Y eso no puede y ni quita que pueda ser una reforma quizá de baja intensidad. De baja intensidad quiere decir uno con otros impuestos y nada. De baja intensidad significa, porque en un principio algunos economistas, incluso gubernamentales, habían hablado de una reforma que le aporte alrededor de 300.000 millones. Estamos hablando de alrededor de 3.5 del PIB. Y eso no es tan fácil. Entonces yo creo que el gobierno quizás si la hace se va a decantar por una reforma por lo menos que le aporte 150.000 millones o 175.000, alrededor del 2.5% del PIB. Que es una reforma que la puede hacer, que puede conseguir esos recursos, porque si el gobierno ha venido mejorando la eficiencia del gasto público, si el gobierno sigue con el combate a la elusión y a la evasión fiscal, solamente con eso puede ahorrarse y conseguir alrededor de 25.000 millones. Si el gobierno... ¿Y aquí se va a dar tantos recursos? 25.000 millones. La evasión, déjame decirte, del ITEVIS es alrededor del 45%. Alto, ¿no? Altísimo. Y el impuesto sobre la renta, déjame decirte que sobrepasa el 60%, es el más alto. Entonces, eso es un problema, eso tiene que ser un axioma. O sea, el combate a la evasión y a la elusión tiene que ser un axioma en la administración tributaria. Permanentemente eso tiene que estar presente, porque eso es un elemento que es muy evidente en esta economía. Entonces,
Como el gobierno también está con el discurso de la eficiencia del gasto, y todavía hay un margen ahí importante en el sentido de que ha hablado de que hay algunas instituciones que se van a fundir, se van a reordenar, y todo eso el gobierno puede tener ahorros importantes. Por eso yo digo que es un tema que lo puede seguir ahondando. Otra situación es que yo creo que el gobierno puede poner un impuesto, pero transitorio, a los grandes contribuyentes. Y más... Ay, se les revelan, a Santos no le gusta Bueno, pagar. pero la situación es que hay sectores que no le ha ido mal dentro del sector de esta situación. Entonces, yo creo que puede construir un relato en el sentido de que dice, bueno, esto es muy transitorio, porque el banco, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina, son las instituciones multilaterales que están promoviendo un impuesto al 1% a los super ricos. Sí, pero precisamente eso le iba a decir, que esos organismos internacionales sí recomiendan que se haga una reforma, porque el déficit fiscal entonces podría en el futuro complicar la reputación del país para tomar prestado. No, es decir, ellos piensan contrario a usted. No, ellos, o sea, fíjate, si tú analizas el comunicado, Janercy, del Fondo Monetario Internacional, dice, recomendamos una reforma fiscal que lleve dos elementos. En primer lugar, una racionalización de las exenciones y una ampliación de la base, pero no te dicen cuándo. Bueno, pero... No te dicen cuándo, y yo estoy de acuerdo con ellos, pero yo lo que estoy diciendo es que ahora, yo me estoy yendo más lejos, ahora no es el momento. Fíjate que los organismos internacionales te hablan de reforma, pero nunca te dicen, la reforma tiene que ser ahora, tiene que ser en el 2021, 2022, no. Siempre, en cada comunicado, es como si fuese algo que estuviese reiterativo. El mismo comunicado que ellos presentaron hace 2 años, quizás tuve lo mismo, en el sentido, siempre insisten con eso, pero no te dicen cuándo. La CEPAL en sus informes te dice la necesidad de mejorar las finanzas públicas, la necesidad de tener un sistema tributario progresivo. Lo mismo te dice el Banco Mundial, pero nunca te dice el momento, porque el timing, el momento, siempre lo selecciona el que va a ejecutar esa reforma. ¿Y cuándo es el momento? Entonces, mire, estábamos en bonanza y no se hizo. Ahora todo el mundo dice que ahora sí no se puede en medio de una crisis. ¿Y cuándo es el momento? No, yo te estoy diciendo, te estoy poniendo fecha. Yo digo, se discute ahora, la discusión no es cierto que va a durar 6 meses, va a sobrepasar el año 2022, porque déjame decirte una cosa, Janercy, el presupuesto del año 2022 ya se va a discutir. Eso es lo que yo creo. Entonces se va a discutir ahora, y no es verdad que los plazos que tiene el presupuesto, que ya hay que tenerlo listo en septiembre para luego entonces enviarlo al Congreso, no es verdad que eso va a esperar acuerdos. Entonces inmediatamente se aprueba el presupuesto, se discute el presupuesto del año 2022 y se apruebe, entonces seguirá la discusión, y si se sigue la discusión entonces y se llega a un acuerdo para el 2023. ¿Tú no crees? Sí, pero que yo no lo veo viable por el tema político, profesor. Los presidentes en reelección no es verdad que van a hacer. No, pero eso va a depender, lo que yo creo es que va a depender de la magnitud, de la profundidad de el tema de lo que el gobierno quiera buscar. El gobierno sencillamente se hace una reforma de baja intensidad, no es verdad que eso le va a generar problemas, no creo. Le puede generar más problemas ahora, porque no es tan fácil. Tú dices, yo lo hago ahora y yo tengo capacidad de recuperación. Ajá. ¿Y si no se recupera? Porque eso lo quiso hacer también Duque.
Iván Duque, sí. Lo que, Pero incluso en la reforma de Colombia se incluyó o sea, planes sociales como no, la renta universal, claro, ¿verdad? no, Y aún así la y gente aún no lo así, aceptó. la reforma colombiana, una reforma muy completa, se incorpora la renta básica universal, eh, se, se iba a proteger al 50% de los hogares, al 50% de los hogares, pero ¿qué ocurre? Que el 73% de los impuestos provenían de las personas. Y las personas en esa figura eran clase media. Porque ¿qué ocurre? Cuando tú haces una reforma, Yanesi, tú dices, yo protejo a los pobres. Y es verdad, los pobres están protegidos. Los ricos tienen dinero y tienen capacidad de evadir y de eludir. ¿Y la clase media? ¿La meten en los programas sociales? No, la clase media es la que paga eso. Entonces, ¿qué ocurrió allá en Colombia? Que cuando la clase media vio que la pandemia no se había gestionado bien, cuando vio que se iba a incrementar por más impuestos los servicios públicos, el agua, la luz, el transporte, entonces explotó. Reaccionó. Entonces, esas son situaciones que yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. La posibilidad de que el país pueda caer en una situación de impago, de incapacidad de pago, por el alto nivel de endeudamiento, más del 70% del PIB, ¿qué tan reales son? ¿Qué tan peligroso es eso? Mira qué ocurre. Esa es una de las razones, incluso de un sector del gobierno. No hay que hacer la reforma ahora, porque las calificadoras de riesgo y no sé. Yanesi, si nosotros todos estamos endeudados, ese es el mundo de hoy, porque hay que ver el contexto internacional. El mundo de hoy, quienes más están endeudados son los países desarrollados. Y esos países tienen de una forma u otra control sobre los organismos multilaterales. Y no es verdad que van a estar degradando la deuda a todo el mundo y a ellos no. Eso es un problema, eso es una situación que hay que verlo. Oye, el mismo efecto que podría tener la degradación de una calificadora de riesgo a tu deuda, la misma va a tener otros países, la mismita. Entonces, y tenemos la ventaja que aún así la República Dominicana es de los 5 países en América Latina que mayor recuperación va a tener, más rápido. Entonces yo creo que todos partimos de una misma posición, de una misma situación. Por lo tanto, incluso algunos dirigentes políticos han dicho, y no voy a mencionar un nombre, que el tema de la deuda es un tema que se resuelve de manera global en estos momentos. Y está claro en ese sentido. ¿Usted lo comparte, secretario? Sí, claro. Es así, esa es la visión. Entonces, eso no es problema ahora mismo como tal. Porque, ¿qué ocurre? Si nosotros hubiésemos estado en una situación donde en pocos países tuviésemos problemas de deuda, ahí sí. Ahí tú dices, espérate, nos degradan a nosotros y las inversiones se van entonces para Centroamérica o se van para Sudamérica. Pero eso no pasa ahora mismo porque todos los países estamos en condiciones de endeudamiento. Es que estamos en una situación aún todavía de emergencia pandémica y los organismos internacionales lo saben y las calificadoras de riesgo lo saben. Y entonces saben, ese cuco de que no, eso es un cuco. Oh, ya. Eso no va a ocurrir. Profesor, van 9 meses del gobierno del presidente Luis Abinader. Me gustaría escuchar una evaluación general que usted pueda hacer del manejo de la economía que ha tenido el gobierno. ¿Cómo ha gestionado el tema económico? Mira, yo pienso que hay un punto importante que hay que darle, como dicen, una nota buena. Yo como profesor le daría una nota buena. Ese es el tema del plan de vacunación. Y eso es importantísimo porque el proceso de reactivación económica está muy supeditado al tema de la vacunación. Y la República Dominicana es de los
5 o 6 países donde la tasa de vacunación ha sido bastante alta. Y yo creo que eso fue lo primero que se debió hacer y se ha hecho. Ahora, hay otras situaciones en las cuales yo entiendo que el gobierno ha tenido algunas situaciones que es fruto de un proceso de construcción del aprendizaje, que es obviamente en el manejo de las finanzas públicas. Muchas veces se estimaron déficit quizás que a lo mejor fueron muy excesivos, y entonces se tomó mucho dinero prestado en función de esos déficits que se estimaron, que a lo mejor no era lo correcto, pero eso es parte de un proceso de aprendizaje cuando tú llegas al poder. Pero en sentido general yo entiendo que entrar a un gobierno con un tema pandémico y viéndolo en ese contexto, yo creo que yo le doy una buena nota en ese sentido. Ya en esta última parte de Buenas noches, buena suerte. Gracias por la sintonía y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Profesor, ya para cerrar el programa, en los próximos, ya en lo que queda de este año y su visión, ¿cuál debe ser el manejo de la economía? Hay quienes critican que el gobierno va un poco lento en materia de inversión, que tiene que ampliar la inversión para calentar la economía. Yo creo que tiene que acelerar el paso. Entiendo que la República Dominicana en este contexto de pandemia tiene que tratar por lo menos de tener alrededor del 15% de la composición del presupuesto que sea en gasto de capital, que puede ser más, pero tradicionalmente en los últimos años la composición había sido 85% en gasto corriente y el 15% en gasto de capital. No es posible que como está ahora, que es 95% de gasto corriente y 5% de gasto de capital, eso no es posible porque el gasto de capital tiene la característica, Janelsi, de que cuando tú haces más infraestructura, más carretera, más puentes, eso mejora la eficiencia de la economía, eso mejora la productividad de la economía. Y eso evidentemente yo creo que es un tema que el gobierno tiene que revisar para los próximos meses y cambiar obviamente esa composición y llevarla de un 5 mínimamente a un 15. Bien, señores, con esta recomendación gratis para el gobierno, hay un consejito que si lo apliquen le va mejor. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Gracias al profesor Ciriaco por acompañarnos hoy aquí en Buenas noches, buena suerte. Gracias, Yanelsi, siempre por tu invitación y estamos a tu disposición. En Buenas noches, buena suerte. Bien, muchísimas gracias, señores. Será hasta la próxima entrega en Buenas noches, buena suerte. Pásenla bien.